Rodney Collin. La teoría de la influencia celeste. Capítulo 2. Los tiempos del universo. 1. La relación entre el espacio y el tiempo. Hemos reflexionado sobre un absoluto, y dentro de aquel, en el cielo infinito de nebulosas espirales, en una de estas nebulosas, la Vía Láctea, hemos reconocido nuestro sistema solar. Imaginamos la orientación de este sistema dentro de su galaxia y su tamaño relativo. Y, al mismo tiempo, procuramos alcanzar las limitaciones fundamentales de la percepción del hombre en relación con los cielos. Ahora bien, si hemos de comprender mejor estos cosmos astronómicos, se hace claro que debemos pensar no solo en su vasta extensión sino, también, en sus casi inconcebibles patrones de tiempo. ¿Es posible valorar la duración de la Vía Láctea o del Sistema Solar por su sola vastedad? ¿Hay una relación entre el espacio y el tiempo? De hecho, hemos encontrado ya un indicio de esto en el capítulo anterior, en el cual llegamos a la conclusión de que el mundo de cada cosmos es una sección transversal de cada cosmos superior. Volvamos a la célula sanguínea en el cuerpo humano. Una sección transversal de este cuerpo en ángulo recto a la posición de la célula en la arteria, constituye el mundo presente de la célula. Otras secciones transversales en niveles superiores de la arteria, representan su mundo como aparecería en varios momentos del futuro. Secciones transversales inferiores representan su mundo en el pasado, ascendiendo hasta más arriba del corazón. Por ejemplo, puede quizás la célula ganar alguna impresión del timo, los pulmones y otros órganos que encuentra a través de esta sección, pero no tendría idea alguna del cerebro o de otros órganos situados por encima de esa sección, hasta que llegara a alcanzarlos. Todos estos órganos, situados progresivamente a lo largo del cuerpo humano, existirían en el futuro desconocido o en el recuerdo del pasado. Existirían en el tiempo para la célula. Así, la longitud o tercera dimensión del cuerpo humano, representaría el tiempo o la cuarta dimensión para la célula. Para una molécula que se mueve dentro de la célula, empero, sería la tercera dimensión de la célula la que representaría el tiempo. Mientras que el tiempo de la célula o la tercera dimensión del hombre sería algo situado por entero fuera del tiempo de la molécula, lo cual se conectaría misteriosamente con la idea de la supervivencia después de la muerte o con alguna posibilidad de una existencia repetida. Podemos decir que la tercera dimensión del hombre representaría una quinta dimensión para la molécula. Por otra parte, en cuanto al electrón, cuyo tiempo derivase a su vez de la tercera dimensión de la molécula, ninguna extensión o repetición de su vida individual le haría posible penetrar en la tercera dimensión del hombre, la que sería profundamente inconcebible para él y solo podría ser representada como alguna dimensión totalmente desconocida, la sexta, donde todas las posibilidades, aun las inimaginables, se realizarían. De todo esto resulta que la curiosa traslación de dimensiones de un cosmos a otro se aplica no solamente a las tres dimensiones de espacio, que hemos estudiado en el capítulo anterior, sino, también, a las dimensiones de tiempo. Hemos supuesto para cada cosmos un período de 6 dimensiones, las tres primeras que constituyen su espacio, la cuarta su tiempo, su eternidad la quinta y la sexta su absoluto. Y, aún más, hemos supuesto que con cada cambio de uno a otro cosmos, todo este período de dimensiones se cambia, abandonándose una, ganándose otra y cambiándose las demás en las siguientes, una por una. De esta manera, el largo de un cosmos aparecerá como tiempo para el cosmos menor, como eternidad para el más pequeño, como absoluto para el todavía más pequeño, mientras que para el quinto cosmos no puede tener ninguna relación. Todo esto puede expresarse en forma mucho más sencilla, del modo siguiente. El acceso a cada nueva dimensión representa un movimiento en una nueva dirección. Un punto sin dimensión, tal como el punto de un lápiz o la lumbre de un cigarrillo en la oscuridad, al moverse, conviértense en una línea. Una línea, un pedazo de tiza o el rayo de una rueda de bicicleta, por ejemplo, al extendérsela o movérsela en ángulos rectos a su longitud, se convierten en un plano que se mueve en ángulo recto sobre sí mismo, o un disco que gira sobre un eje, se convierte en un sólido.
Un sólido, como el hombre, por caso, cuando se le extiende sobre el pasado y el futuro, deviene un tiempo de vida. Un tiempo de vida, extendido en ángulos rectos sobre sí mismo, nos lleva a la idea de tiempos paralelos, o de repetición de tiempo o eternidad. La totalidad de estas repeticiones, proyectada en otra dirección, todavía implica un todo absoluto, la realización de todas las posibilidades, donde todo existe en todas partes. Es así como cada cosmos puede verse en 7 formas, de acuerdo con la percepción del observador. 1. Como un punto, esto es, sin dimensión. 2. Como una línea, esto es, en una dimensión. 3. Como un plano, esto es, en 2 dimensiones. 4. Como un sólido, esto es, en 3 dimensiones. 5. Como un tiempo de vida, esto es, en 4 dimensiones. 6. Como un tiempo de vida que eternamente se repite, esto es, en 5 dimensiones. 7. Como un todo, esto es, en 6 dimensiones. Muchas ideas interesantes emergen de este cuadro. Y es sorprendente cuán lejos nuestras percepciones efectivas siguen sus indicaciones, aunque en muchos casos se ha hecho una corrección mental tan inveterada y tan automática, que hemos olvidado lo que estas percepciones son en realidad. Por ejemplo, el hombre percibe a la célula, si es que la percibe, como solo un punto sin dimensiones. Como fácilmente podemos comprender al ver una ciudad desde la montaña vecina, la naturaleza debe percibir a un hombre, si lo percibe, en la misma forma, y, de modo semejante, el sol a la tierra. Otra vez, el hombre percibe el tiempo de vida de una célula, durante el cual un corpúsculo rojo, por ejemplo, ha atravesado muchas millas de arterias, venas y vasos capilares, recorriendo cada parte de su cuerpo, como un sólido, el sólido que es él mismo. El hombre sólido está hecho del tiempo de vida de las células que lo componen. Los sólidos de hombres, animales, peces, árboles se convierten a su vez, para la naturaleza, en una película o plano curvo que cubre la superficie de la Tierra, mientras que para la Tierra todo esto es nada más un tramo o línea que se mueve en el espacio. El tiempo de vida del hombre, los animales, los peces, los árboles son, por otra parte, un sólido para la naturaleza, y su repetición, un sólido para la Tierra. Al recordar su vida como un todo, el hombre se ve a sí mismo como lo ve a él la naturaleza. Al recordar su recurrencia se ve a sí mismo como la Tierra lo ve a él, de este modo la memoria, para el hombre, es la clave para percibirse a sí mismo y su medio ambiente como son percibidos por un cosmos superior. Finalmente, todas las posibilidades para el hombre y para toda criatura viviente son un sólido para el Sol. Existen en el sólido real y el Sol. No solo es el tamaño de cada uno de los cosmos que está eslabonado con el tamaño de cada uno de los otros, sino que también su tiempo está engranado perfectamente con el de aquellos. Y la longitud de su vida permanece inherente tanto en su propio tamaño como en el diámetro del universo. De este modo, y solo así, pueden las múltiples e inconmensurables escalas y duraciones del universo reconciliarse en un todo perfecto que, evidentemente, existe. Podemos volver ahora a nuestra pregunta. ¿Hay una relación entre espacio y tiempo? ¿Hay algún modo de apreciar la duración de los grandes cosmos celestiales, cuya vasta extensión ya hemos visto? De nuestro argumento resulta que, de hecho, hay una relación orgánica e inherente entre espacio y tiempo, entre tamaño y duración. Pues es esta la relación entre la tercera y la cuarta dimensiones. Y desde que, al pasar de un cosmos a otro, cambia todo el período de dimensiones, la misma relación debe aplicarse entre una cualquiera dimensión y aquella situada por encima o por debajo de la primera. ¿Qué es esta relación entre una y otra dimensión en los organismos vivos? Por cierto, es muy difícil descubrir una cualquiera relación constante entre las 3 dimensiones espaciales, largo, ancho y alto y en las formas intrincadas de la vida orgánica. Empero, en los cosmos astronómicos y celulares parece haber una tendencia muy fuerte a igualar estas 3 dimensiones, esto es, hacia la creación de esferas o círculos. Y hasta en la estructura del hombre se hace eco del mismo principio en la curiosa igualdad entre su altura y el ancho de sus brazos extendidos.
Ahora bien, cuando las dimensiones espaciales de los cosmos se aproximan a esta igualdad y se encuentran formas y movimiento circulares, se puede, entonces, establecer una relación muy precisa y constante entre el espacio y el tiempo. Una constante así fue descubierta en el sistema solar por Kepler, quien en su tercera ley famosa expresaba la relación entre la posición de un planeta y el tiempo de su revolución, del modo siguiente. Los cuadrados de los períodos en los cuales los planetas describen su órbita, son proporcionales a los cubos de sus distancias medidas desde el Sol. Estas relaciones entre cuadrados y cubos es en extremo interesante, porque expresa con exactitud la relación que hemos estado buscando entre una y otra dimensión, entre espacio y tiempo. Sabemos que cuando elevamos al cuadrado o al cubo, o agregamos una potencia a una unidad, le estamos adicionando una dimensión. 10 metros x 10 metros igual 100 metros cuadrados. 10 metros x 10 metros x 10 metros igual 1,000 metros cúbicos. Tiene que agregarse una potencia a la distancia de los planetas desde el Sol para hacer la comparativa con sus tiempos de revolución. Esto es correcto. La distancia se refiere a espacio. Las revoluciones se refieren a movimiento en el espacio, es decir, espacio más tiempo, se ha agregado la nueva dimensión de tiempo. Kepler, aunque él mismo la aplicó solo al sistema solar, dio de hecho con una fórmula que conecta espacio y tiempo en todos los cosmos. En consecuencia, formulemos nuevamente la tercera ley de Kepler en términos generales. El cubo de la relación entre el diámetro de dos cosmos es igual al cuadrado de la relación entre sus tiempos. Se pueden aplicar dos formas de probarla. La primera, podemos tomar una serie de entidades cósmicas de tamaño conocido y conectadas por una relación constante de tamaño, digamos, la potencia L0 AVA. Estimar sus tiempos de vida basándonos en un ejemplo establecido y, luego, examinar la probabilidad de los resultados. La segunda, podemos tomar una serie de entidades de duración conocida y conectadas por una relación constante de tiempo, otra vez, digamos, la LOA. Potencia, estimar su tamaño y renovar nuestro análisis. Principiemos con una serie de tiempos de vida conocidos. De acuerdo con nuestra fórmula, si la relación de tiempo es 10, la relación de dimensiones espaciales será 31,62. Supongamos que nuestro punto de partida es el hombre, que vive 80 años y cuya estatura es de 6 pies, 1,80 metros. Nuestra ley sugiere, entonces, que un tiempo de vida de 8 siglos, o sea 10 veces la suya, la de un roble inglés, por ejemplo, implica una altura natural de 60 metros, 180 pies. Mientras que un tiempo de vida de un mes, o sea una milésima de la del hombre, digamos, la de la célula gigante, el óvulo humano, implica una medida de 1/300 de pulgada, 1/10 de milímetro. Tomando, por otro lado, una serie de tamaños conocidos, si la relación de diámetro es 10, la relación de tiempo sería 4,64. Por tanto, una gran ballena de 10 veces la longitud del hombre, viviría 350 años. Un gato, de 1/10 de su talla, 17,12 años. Un ratón, de 1/100 de la estatura del hombre, 4 años. Un pequeño insecto, de 1/1000 de su longitud, 10 meses. Y un grano de polen, de 1/10 millonésimo de la misma, solamente 2 meses. Tales resultados no son enteramente satisfactorios y se pueden encontrar muchas excepciones aparentes, debido en gran parte a la dificultad de hallar una medida entre las dimensiones espaciales en las formas complicadas de la vida animal y vegetal. Empero, aun la aplicación fortuita de esta fórmula a los seres vivientes produce en la mayoría de los casos una notable aproximación a la realidad. Para su demostración más exacta debemos limitarnos a la comparación de clases de seres, no a la de aquellos seres que constituyen un modelo cósmico completo o cosmos. En verdad, la principal corroboración de la teoría vendrá cuando comparemos distancias y tiempos en el sistema solar, con los del sistema de Júpiter, que parecen ser un exacto modelo a escala de aquel. Esta comparación, sin embargo, debe esperar.
Mientras tanto, la probabilidad general de nuestros hallazgos nos estimula a aplicar el mismo método y fórmula al problema que planteamos primero, esto es, la duración de los cosmos celestes. Pues en los patrones de tiempo L la Tierra, el Sol y la Vía Láctea, que tratamos de descubrir, reside el indicio de unas velocidades de percepción no reconocidas dentro del hombre mismo. 2. Los días y las vidas de los mundos. El problema parece ahora despejado. Y, con seres dentro de una cierta magnitud de tamaño, debe ser así. Pero tan pronto como alcanzamos dimensiones muy grandes o muy pequeñas, las limitaciones de nuestra percepción nos falsean y viendo, como solemos hacerlo, en un caso dado no más que secciones y, en otro, solo las trazas de los cosmos, surge la pregunta: ¿cómo hemos de encontrar los diámetros verdaderos? ¿Cuál es el diámetro de un electrón? ¿Cuál es el diámetro de la Vía Láctea? Con la mayor probabilidad, no tomaríamos como tales los que vemos a primera vista. De hecho, a pesar del interés matemático de esta fórmula de espacio-tiempo, en la práctica es en extremo difícil y arriesgado aplicarla. Si existe tal relación fija universal entre el tamaño y la duración, debe manifestarse, también, en alguna forma no matemática más sencilla que podemos verificar con nuestros sentidos y observaciones ordinarias. Porque las matemáticas son solo un modo especial de formular las leyes con la ayuda de una capacidad especial de la función intelectual. Todas las leyes verdaderas pueden igualmente ser bien comprendidas por otras funciones humanas, en su manera propia. Para esta comprensión más sencilla, nuevamente la tercera ley de Kepler suministra un indicio. Porque los movimientos espaciales de los planetas se basan en sus distancias medias del Sol, esto es, desde el centro alrededor del cual giran. De acuerdo con este principio, los patrones de tiempo de los diferentes cosmos pueden compararse directamente y calcularse uno del otro, por la comparación de sus períodos de revolución, alrededor de su centro vital. Al intentar estimar los tiempos y tiempos de vida relativos de diferentes cosmos, tenemos así dos métodos que podemos usar para suplementarlos entre sí. Unas veces uno y otras, el otro, resultará el más conveniente. Con su ayuda conjunta, examinamos los cosmos que se encuentran más cerca de nosotros, la célula en el hombre en el mundo de la naturaleza, el mundo de la naturaleza en la esfera de la Tierra. Primeramente, el hombre individual, nuestro modelo mejor conocido y más fácilmente mensurable. Literalmente, cada hombre gira alrededor del centro de la Tierra, y esta revolución se efectúa en un día, periodo natural de sueño y vigilia, de trabajo y descanso para él. Pasando al cosmos menor siguiente, si, por ejemplo, preguntamos alrededor de qué gira una célula sanguínea, podemos contestar que, obviamente, es alrededor del corazón. Y si consideramos lo que corresponde a su periodo de revolución, encontramos una analogía muy interesante. Una célula sanguínea determinada emplea entre 8 y 18 segundos en completar su trabajo diario, esto es, en viajar del corazón a una parte distante del cuerpo, dejar su carga de oxígeno y regresar con una carga de dióxido de carbono. Luego, toma alrededor de 6 segundos en ser restaurada, es decir, en pasar del corazón a través de los pulmones y emprender otra vez el regreso. Esto corresponde exactamente al periodo de trabajo y descanso del hombre. Si por conveniente consideramos 12 segundos de trabajo y 6 segundos de descanso para la célula sanguínea, obtenemos un día de 18 segundos. Ahora bien, si aplicamos el método completamente diferente de nuestra fórmula D igual T 2/3, y comparamos el radio de 1,2500 de centímetro de la célula sanguínea con el radio de 1,30 metros del corazón a las extremidades de un hombre, tenemos un factor medida de 325,000 veces y, consecuentemente, un factor tiempo de 4700. Un 4700avo de la vida humana resulta, nuevamente, que es casi exactamente de 6 días. Nuestros dos métodos se han verificado entre sí y, razonablemente, podemos suponer que esta cifra es más o menos correcta. No podemos estudiar prácticamente lo relacionado con el día de la molécula, ni la velocidad a la cual gira alrededor de su centro. Pero, en este caso, el sentido común viene en nuestro rescate.
Sabemos que el paso de una célula sanguínea a través de los pulmones, donde se oxigena, implica la destrucción y el reacomodamiento de sus moléculas constitutivas. Cada vez que es oxigenada una célula sanguínea, mueren y renacen sus moléculas. Por tanto, el día de una célula sanguínea, o 18 segundos, debe corresponder exactamente a la vida de sus moléculas constitutivas. Y, proporcionalmente, el día de una molécula durará solamente 1.500 de segundo. Continuando con el siguiente cosmos mayor después del hombre, la vida orgánica en la Tierra, encontramos una situación muy extraña en cuanto se refiere a su centro. Puesto que, en realidad, diferentes aspectos de la vida orgánica giran alrededor de diferentes centros. En su totalidad la naturaleza nos parece una piel sensible casi sin grosor, que cubre toda la superficie de la Tierra. Pero, en realidad, está compuesta de reinos claramente distinguibles, cada uno de los cuales gira literalmente alrededor de un planeta particular que lo controla, en el período sinódico de dicho planeta. De modo que podemos decir que la naturaleza en su conjunto completa una revolución, solamente cuando ha vuelto a la misma relación con todos sus centros, es decir, con todos los planetas mayores. Más adelante veremos que este ciclo completo de las influencias planetarias, durante el cual la naturaleza hace su día de trabajo, como dijimos de la célula sanguínea, es un periodo de unos 77 años, y este, a su vez, se conectará con antiguas ideas respecto a que la vida del hombre es apenas un día para la naturaleza. Sin embargo, sin mayor evidencia esto no puede ser más que un vuelo arbitrario de la fantasía y, nuevamente, debemos recurrir a nuestra fórmula. Si comparamos el 1,30 metros de radio del hombre con los 6,400 kilómetros de radio del mundo de la naturaleza, desde el centro de la Tierra a los límites de la atmósfera, obtenemos un factor de tamaño de aproximadamente 5 millones de veces y un factor de tiempo subsecuente de 29,000 veces. Por tanto, el día de la naturaleza sería así 29,000 veces más largo que el del hombre. Y esto, en verdad, nos da un periodo de aproximadamente 75 u 80 años. Cuando llegamos al cosmos de la Tierra, sería muy tentador tomar un año como su periodo de revolución alrededor de su centro, mas este periodo, en relación a la Tierra es demasiado corto y, al reflexionar, recordamos que la Tierra debe también girar en derredor del Sol de nuestro Sol, que discutimos en el capítulo anterior, sea este Sirio o Canopus o algún otro. Todas las razones hacen creer que el lento cambio del eje de la Tierra alrededor de un círculo de estrellas fijas, que produce la precesión de los equinoccios, es un reflejo de este movimiento. De tener que conservar la Tierra su polo magnético permanentemente inclinado hacia algún gran centro, alrededor del cual todo el sistema solar girara en 25.765 años, se comportaría exactamente en esta misma forma. En verdad, en este periodo la Tierra pasa a través de un ciclo completo de relaciones con el centro galáctico y el zodíaco, así precisamente como en 77 años para la naturaleza a través de un ciclo completo de relaciones con el centro de la Tierra. Aún más, la proporción entre este largo día terrestre y el día de la naturaleza de 75 u 80 años, es muy, aproximadamente el mismo que entre el año ordinario y el día ordinario, otros dos ciclos que pertenecen a la Tierra y la naturaleza, respectivamente. Tenemos, así, una triple razón para creer que el tiempo de la Tierra es alrededor de 360 veces más prolongado que el tiempo de la naturaleza y que la Tierra, en consecuencia, tiene un día de 25,800 años. Dentro de la secuencia anterior de ciclos diarios cae, naturalmente, el movimiento del Sol en derredor del centro de la Vía Láctea. Tal movimiento, de acuerdo con los últimos cálculos, emplea cerca de 200.000 de años y este período constituirá un día para el Sol. No sabemos alrededor de qué centro la Vía Láctea gira como un todo, pero, como antes mencionamos, su radio es aproximadamente de 40.000 de veces el del Sistema Solar. De esta cifra nuestra fórmula da un factor tiempo de más de 100,000 veces.
Sobre esta base, un día para la Vía Láctea sería no menos de 20 millones de años. De esta forma, trabajando con dimensiones y con períodos de revolución, obtenemos la siguiente secuencia de días cósmicos. Molécula, 1, 1, 500 avo de segundo. Célula sanguínea, 18 segundos. Hombre, 1 día. Naturaleza, 77 años. Tierra menos 25,765 años. Sol, 200 millones de años. Vía Láctea, 20 millones de años. Si ahora suponemos lo que debernos más adelante proceder a probar, es decir, que no solo para el hombre sino para todas las criaturas cósmicas la duración de una vida se compone de unos 28,000 días, nuestro cuadro, entonces se desarrollaría todavía así. ¿Cómo se comparan estas cifras de duración de vida con estimaciones logradas en otra forma? Trabajando con cultivos de organismos unicelulares durante más de 20 años, Metalnikov encontró que aquellos producían 386 generaciones por año, o casi exactamente una por día. Las células dentro del cuerpo humano tienen tiempo de vida variables. La de vida más larga, el óvulo o célula del sexo femenino, tiene evidentemente una existencia de un mes, la masculina probablemente de 1 o 2 días. Mudamos entre 1/6 y 1/10 de la piel cada día, regenerándose debajo la cantidad correspondiente, de modo que las células individuales epidérmicas deben nacer, vivir su vida y morir en casi una semana. En esta escala, la cifra de 6 días que hemos obtenido para la vida de una célula sanguínea, ocupa lugar intermedio y, probablemente, es correcta. Estimaciones de la presente edad del mundo de la naturaleza tal como lo conocemos, esto es, desde el comienzo de la era cuaternaria o era del hombre, dan un promedio de alrededor de 2 millones de años. La duración del anterior mundo de la naturaleza, el que corresponde al período pleistoceno de la era terciaria que, indudablemente, fue una creación diferente de la nuestra y separada por una edad glaciar equivalente a la muerte, se fija en 6 millones de años, otra vez, pues, nuestra estimación es razonable. Pasando al tiempo de vida de la Tierra misma, deducciones basadas en los períodos de degeneración del uranio en plomo, fijan la edad de las rocas más antiguas, precámbrico inferior, en 1300 millones de años. Otros argumentos basados en el espesor de los depósitos sedimentarios y en información astronómica, sugieren que la corteza terrestre fue formada entre 2 y 3 millares de millones de años atrás. En este caso, nuestra cifra, por alguna razón, es menos de la mitad de las obtenidas por otros medios. Una de las pocas suposiciones plausibles de una duración posible de nuestro Sol, la cual se basa en el tiempo que su aparente dotación de hidrógeno puede continuar transformándose en energía radiante por el ciclo del carbón, da una expectativa de vida de 40 millares de millones de años, una cifra de 11 números dígitos, que se compara con la cifra de 12 números dígitos que dan nuestros cálculos. Respecto a la vida potencial de la Vía Láctea, pocas autoridades se han aventurado a expresarse y es difícil obtener estimaciones en contra con las cuales comprobar nuestra suposición. En este caso, por tanto, se nos puede quizás permitir que recurramos a la analogía. Volvamos a nuestra concepción anterior de esta galaxia como sección transversal de algún sólido cuerpo vivo y desconocido y, luego, permítasenos suponer que el paso de la luz a través del mismo, como el más veloz medio de comunicación entre uno y otro punto, corresponda a la diseminación de los impulsos nerviosos en el hombre. Sabemos que tales impulsos, que viajan a 120 metros por segundo, emplean aproximadamente 1/100avo de segundo para atravesar el cuerpo humano. Supongamos, luego, que esto sea análogo a los 60,000 años necesarios para que la luz atraviese el cuerpo de la galaxia, entonces, por una sencilla proporción obtenemos para el tiempo de vida de la Vía Láctea una cifra en años que contiene 17 números dígitos. Esta, continuando nuestra analogía, sería la escala de existencia de nuestro ser galáctico o Dios. Y esto es lo que propone nuestro cuadro. Evidentemente, en este cuadro, aproximativo y basado en material insuficiente, hay graves incongruencias.
En algunos casos las cifras derivadas del método de nuestra fórmula de espacio-tiempo no se avienen con aquellas que resultan de una comparación de los períodos de revolución. Mas, esto no obstante, en general el conjunto parece acertado, correspondiéndose los resultados, que se sincronizan unos con los otros en manera que sería inconcebible si el método utilizado para obtenerlos fuera puramente arbitrario. Estas incongruencias, como antes sugerimos, se deben probablemente a nuestra incapacidad para percibir en determinados casos qué en realidad constituye el radio de un cosmos dado o cuál es el verdadero centro alrededor del cual gira. Mecánicamente, con medios más precisos de medición científica, o conscientemente, con el logro de un nivel diferente de percepción, se obtendrían mejores resultados. Entretanto, ¿qué significa todo esto? ¿Hacia dónde nos conducen todas estas difíciles cifras? Nos llevan a la conclusión inevitable de que para cada ser cósmico, incluso el hombre, el tiempo y la forma crean un modelo único. Ninguna criatura puede ser comprendida aparte de su forma, ninguna puede ser comprendida aparte de su tiempo, porque su forma multiplicada por su tiempo producen su verdadero ser, su propio y único sello, por el cual se diferencia de todos los demás seres del universo. Más aún, para cada individuo esta forma y este tiempo, los cuales constituyen su modelo, guardan una cierta relación íntima entre sí. Cada uno implica el otro, así como una cara de un cubo implica otra cara exactamente igual, como el lecho del río implica exactamente el río correspondiente. Así como todo el carácter de un hombre, su capacidad y destino están escritos en su rostro, y, otra vez, están escritos en la palma de su mano, si fuera posible leerlos, así, también, están escritos en su tiempo. Su vida es él mismo y ésta le coloca en una relación bien definida e inalterable con cada uno de los otros cosmos, grandes o pequeños del universo. Hay, empero, una ulterior deducción de nuestros cálculos. Si cada cosmos tiene su propio tiempo, el cual, junto con su forma, constituyen una propiedad única e inalienable de su ser, ¿qué consecuencias sacamos del hecho de que cada cosmos incluye a, o forma parte de, cada uno de los otros? Por ejemplo, cada hombre en particular contiene dentro de sí los cosmos del electrón, la molécula y la célula, y él forma parte, aunque pequeña, de los cosmos de la naturaleza, la Tierra, el sistema solar y la Vía Láctea, es decir, de algún modo penetrándola o escondido dentro de él, actúan los tiempos de todos los otros cosmos en el universo. Aparte de su propio tiempo, que a primera vista le parece el único e inevitable, participa o puede participar en el tiempo de todos los otros cosmos y, de este modo, del ser de aquellos. Este, que es uno de los más grandes misterios de su naturaleza, es el indicio que lleva a posibilidades desconocidas y no realizadas, cuya significación debemos primeramente abordar en una forma enteramente diferente. 3. Momentos de percepción. Del ejemplo que dimos de la respiración humana, vimos cómo el tiempo de una respiración del hombre está íntimamente conectado con el día de una célula y con la vida de una molécula. De curiosa manera, estos períodos de diferentes cosmos dependen unos de los otros. O, quizás, sería mejor decir que las mismas vidas y días de los cosmos menores son solamente un resultado del aliento de un cosmos mayor. En el caso de las células sanguíneas y de las moléculas de gas que contienen, esta descripción es muy precisa. De aquí que vida, día y aliento parecen ser definidas divisiones cósmicas del tiempo individual, las cuales eslabonan inexorablemente el destino y la experiencia de cada ser al de aquellos cosmos situados por encima y por debajo. Y de hecho, existe una extraña y constante relación entre estas divisiones. En lo que respecta a nuestra propia experiencia, sabemos muy bien que el tiempo de una vida está dividido en días. Cada día está separado del otro por un período de sueño, un rompimiento de inconsciencia que tiene el efecto de cerrar para nosotros una unidad de tiempo, brindándonos cada mañana un fresco comenzar. Un día es, en una escala determinada, algo completo en sí mismo, que contiene un ciclo completo de digestión, una alternancia completa de sueño y vigilia y una secuencia de experiencia que puede mentalmente revisársela y pensársela como un todo.
Hay alrededor de 28,000 días en la vida completa de 75 a 80 años de un hombre. Durante cada uno de los días de su vida respira el hombre. Y exactamente como un ciclo de digestión de alimentos ocupa 24 horas, un ciclo de la respiración o digestión de aire requiere alrededor de 3 segundos. Este es, también, un definido y completo periodo de tiempo para un hombre. Si él observa cuidadosamente, descubrirá que cada respiración lleva un nuevo pensamiento a su mente, o una nueva repetición de un pensamiento viejo. Aún podemos percibir una pulsación muy sutil en su estado de alerta, casi análoga a la más grande de sueño y vigilia. Durante el curso de un día respira alrededor de 28,000 veces. Para un hombre y probablemente para todas las criaturas hay, así, 28,000 respiraciones en un día y 28,000 días en una vida. Si volvemos ahora a nuestro cuadro de tiempos, veremos que esta misma cifra también se presenta ahí varias veces. No solamente es el tiempo de una célula sanguínea 28,000 veces el de sus moléculas constitutivas, sino que el tiempo del mundo de la naturaleza es 28,000 el del hombre y, nuevamente, el tiempo de la Vía Láctea es 28,000 veces 28,000 el de la Tierra. De esto se derivan muchas conexiones interesantes. El día de una molécula debe ser equivalente a la respiración de una célula sanguínea. El día de un hombre debe ser equivalente a una respiración de la naturaleza. La vida de la Tierra debe ser equivalente a una respiración de la galaxia. Y, de modo semejante, ocurrirá con todas las otras divisiones de tiempo de estos cosmos. Aun donde esta cifra clave de 28,000 no ocurre, comenzamos a ver que el factor tiempo entre los cosmos puede representar la relación entre otras divisiones temporales. Vimos cómo un año para la naturaleza es equivalente a un día para la Tierra. De modo semejante, un año para la Tierra parece ser muy semejante a una hora para el Sol. Nuevamente, un mes para la Tierra es un segundo para el Sol, un día para el Sol es un segundo para la Vía Láctea y así sucesivamente. No solamente la respiración, el día, la vida, sino también el segundo, el minuto, la hora, la semana, el mes parecen ser verdaderas divisiones cósmicas de tiempo, que encadenan las unidades de experiencia de un plano con aquellas de muchos otros. Hablamos de un día como del período de digestión de alimentos y de una respiración como período de digestión de aire. Aunque es difícil verificarla exactamente, parece haber una división aún más corta del tiempo humano, conectada con el período de digestión de la tercera clase del alimento humano, es decir, las percepciones. Es este el tiempo empleado en recibir y digerir una sola imagen o impresión fotográfica. Si el ojo fuera una timara, sería esta su más rápida velocidad de toma. Ocasionalmente, circunstancias excepcionales dan un indicio de la asombrosa brevedad de este periodo. Un hombre percibe una chispa eléctrica, que un medidor le indica que no habría durado más de un milésimo de segundo. Un vistazo, reducido a una fracción infinitesimal de tiempo por el paso de automóviles o trenes a alta velocidad, puede revelarle como inmóviles, objetos que caen o vuelan y que, obviamente, están en movimiento muy rápido. Hay, también, cierta clase de raras experiencias, en medio de algún súbito accidente o emergencia, por ejemplo, cuando sucesos que ocurren a gran velocidad parecen congelarse o durar un tiempo muy largo. Todas estas observaciones pueden explicarse solamente si esta fracción mínima de la percepción humana es algo menos que un milésimo de segundo. Y, de hecho, este momento probablemente es 1,28,000 parte de una respiración, así como una respiración es la 1,28,000 parte de un día y un día es la 1,28,000 parte de una vida. De este modo tenemos 4 divisiones cósmicas mayores de tiempo para todas las criaturas, su monto de percepción o período de digestión de una impresión, su espacio respiratorio o período de digestión de aire, su día o período de digestión de alimentos, y su vida o período de digestión de toda experiencia.
Además, estas 4 divisiones tienen una relación constante y cósmica que es, también, la relación promedio de tiempo entre un cosmos y el siguiente, es decir, 28,000. Hemos dicho que la más corta percepción del hombre es a algo menos de 1 millonésimo de segundo. Esta en verdad parece ser el límite más bajo de su facultad de reconocimiento. Pero para nuestro propósito presente es más interesante considerar el tiempo más bien prolongado que requiere para reconocerse a sí mismo, tiempo en el cual, estando delante de un espejo, puede tomarse a sí mismo sintiéndose, aquel soy yo, soy como aquel. Más adelante comprenderemos la importancia de esto. Y, más aún, procuraremos establecer cómo el Sol puede verse a sí mismo, y para lo cual necesitaremos tal relación. Hay una pulsación eléctrica del cerebro que puede medirse a través del cráneo y que evidentemente está conectada con la digestión de las percepciones y a que al cerrarse los ojos su intensidad disminuye muy considerablemente. Este pulso se produce a un ritmo de 10 por segundo y la parte activa de su ciclo probablemente constituye el momento mínimo del reconocimiento humano. Esto puede verificarse experimentalmente abriendo la parte posterior de una cámara y mirando a través del lente a diferentes velocidades de toma. A 1 milésimo de segundo o aún menos, se puede conocer que el obturador se ha abierto. A 1/30 y con gran atención, un objeto real puede ser reconocido. El tiempo en el cual un hombre se oye a sí mismo puede, así, tomarse tal vez como 1/30 de segundo. Y encontramos que el tiempo comparativo para el sistema solar será de 80 años, o toda la vida del hombre. Teniendo presente que todos estos períodos deben tomarse como órdenes de tiempo más bien que como medidas exactas, tenemos ahora alguna noción de la duración posible de la vida, del día y la noche, de la respiración y del reconocimiento para el Sol. Y si es correcta nuestra deducción, podemos suponer que todos los organismos vivientes tienen divisiones análogas de su tiempo. ¿Significa esto que entre el nacimiento y la muerte una célula respira tantas veces cuantas respira un hombre durante su vida? Y un hombre recibe dentro de su vida tantas percepciones como las recibe el Sol. Una vez libres de nuestras creencias habituales en un solo tiempo, llegamos a la extraña conclusión de que todas las vidas tienen la misma duración.